Y ahí viene llegando mi querido amigo, el doctor Rodolfo Stucke. Bienvenido, viejo y querido amigo, a este extraño horario. Y pido disculpas personalmente porque deberíamos haber arrancado media hora antes, pero hay una pequeña cuestión de pérdidas de horarios y todo lo demás. El que está presentando este conversatorio tuvo la culpa de que estemos arrancando recién. Rodolfo Stucke, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Gracias, Claudio, gracias. Un gusto estar contigo y, bueno, estar compartiendo este momento y con tu audiencia, diríamos, ¿no? ¿Vale? Es la primera vez que estoy, así que, bueno, un gusto No, estar aquí. todos tenemos alguna primera vez Sí, en la sí. vida, varias. Bueno, lo interesante de este conversatorio del día de la fecha es que estamos con un nativo correntino, absolutamente yacaré, alguien que de hecho es tan correntino que lo conoce a nuestro presidente de la Fundación Club de la Libertad, al punto de haber compartido la mesita, el pupitre de la primaria en la ¿Quién hubiera escuela, dicho? en la ¿Quién lo hubiera escuela, dicho? mirá vos, en la escuela regional y bajo el mando de Catalina, nada menos. Tal cual. Nada menos que bajo el mando de Catalina Méndez, nuestra prócer de la educación en Corrientes. Este doctor es un recibido en la Universidad Nacional del Nordeste y es, entre otras cosas, neumonólogo. ¿Por qué digo entre otras cosas? Porque si hay una rama que estuvo en el candelero y sigue estando en estos días en la medicina mundial, es justamente la neumonología, gracias a esta famosa epidemia, a esta famosa pandemia del COVID-19, del coronavirus. Y este caballero ha pasado los mejores días posibles en la ciudad de Valencia, en un país que fue en cierto momento el epicentro del cataclismo mundial, del gran desastre mundial, y estuvo ahí en España, viviendo palmo a palmo cada uno de los momentos de esta pandemia. Contanos, Rodolfo, en tu caso particularmente, ¿cómo te afectó en tu vida ya sea profesional, tu vida personal? ¿Cuánto viste afectado a tu vida con esta pandemia, estando ya en España? Bueno, en principio, en lo personal, yo creo que en España sucedió lo mismo que sucedió en Italia, diríamos. El norte del país no sufrió de la misma manera el golpe de la epidemia, de la pandemia, diríamos, de la misma manera el norte que el sur, por decirlo así. El norte italiano, como el norte español, sufrió de una manera mucho más intensa, diríamos. Hubo mucha más consulta hospitalaria, se notó más el impacto en la atención pública de estos pacientes, y no sucedió así con el sur. El sur, tanto español como italiano, el impacto sanitario no fue tan importante, diríamos, tan significativo. Por lo tanto, mi mirada está muy sesgada, por un lado por la geografía, porque estoy más, diríamos, hacia el sur de España. Entonces, nosotros aquí en Valencia, en lo cotidiano, en la vida diaria, diríamos, el impacto lo vivimos más desde el plan de mitigación que hubo por parte del gobierno, que en el impacto que hubo, diríamos, a nivel del sistema público, diríamos, de asistencia sanitaria, ¿no? Mi visión sí tiene otro sesgo, que es que yo trabajo en un hospital privado, con lo cual no he participado de los equipos médicos que han atendido específicamente a los pacientes infectados con este virus, ¿no? Sí se implementó, diríamos, a nivel de como política y en un marco, diríamos, de cooperación por parte de la medicina privada, es en la que nosotros hemos recibido a los pacientes que venían derivados de otros hospitales públicos, eh, diríamos que no eran COVID, no estaban infectados por el virus, ¿vale? Entonces, en realidad la medicina privada en España actuó más como un colchón para absorber, diríamos,
el exceso de la demanda que que iban a tener los hospitales públicos. O sea, ustedes se encargaban del resto de las patologías. Exactamente. Y atendíamos si los pacientes COVID, por así decir, que llegaban a nuestra consulta. ¿Vale? Entonces, Correcto. mirada, te repito, está muy sesgada por la geografía y por mi trabajo dentro de la medicina privada. Pero lo que sí hemos podido ver, porque diríamos, parte de mis compañeros sí trabajaban en el hospital público, digamos, en los hospitales públicos, en el Hospital General, en el 9 de octubre, digamos, en distintos hospitales de aquí de Valencia, es que, diríamos, sí se vio como que hubo un aumento de la consulta, diríamos, a nivel, digamos, de lo que hubo como un pico estacional, por decirlo así. Lo que es difícil de ver y lo que es difícil de medir es si este pico se diferenció en algo de años previos, porque en realidad esto son números que no se pueden sacar en forma De manera tan americana. online, diríamos, tan automática, porque de hecho todos los hospitales públicos de prácticamente todas partes del mundo, en épocas de invierno o en épocas de primavera, se ven colapsados digamos, por las enfermedades virales que entran en circulación, que son varias generalmente, no es solamente, digamos, la influenza o en este caso el coronavirus, digamos, hay varios virus que por ahí empiezan a circular dentro de la comunidad, digamos, ¿no? Entonces es natural que exista como una curva en forma de dromedario, donde, bueno, hablo en el caso de Argentina, por ejemplo, que la primera es en junio y la segunda puede ser en septiembre. Generalmente son semanas, 15 a 20 días, por decirlo así, donde se produce el pico de la tasa de infecciones y obviamente tasa de internación, consumo de recursos sanitarios, mortalidad. En general, prácticamente todas las partículas virales en todas partes del mundo actúan como desencadenantes de muerte, por decirlo así, dentro de la población que ya está enferma o ya está... Claro. ¿Me explico? Entonces, es Hay todo natural. un efecto dominó, tengo entendido. Corregime si es que estoy hablando al cohete, pero tengo entendido que acá el primer caso es que el virus afecta, hace un trabajo de reproducción, empieza la infección, empieza a multiplicarse. Ahí es cuando los agentes inmunológicos, el sistema inmunológico del mismo cuerpo encuentra algo que es ajeno al cuerpo y empieza el ataque. Y en el caso del coronavirus, a partir de ese ataque que se pone un tanto, digamos, belicoso, se pone como violento, el mismo sistema inmunológico lastima mucho los tejidos del mismo, de los pulmones, y ahí es donde la neumonía, que no es un efecto directo del virus, sino que es una infección bacteriológica, es donde tiene lugar, porque al quedar tan expuesto y lastimado el tejido pulmonar, ahí es donde las bacterias hacen su entrada y se generan las infecciones, etcétera, etcétera. Y generalmente una de las formas de muerte, una de las formas finales de la muerte es una septicemia general, donde hay una infección que invade la sangre, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón es un efecto dominó que, si bien arranca con el caso del virus, pero no es el virus en sí mismo el que mata, sino que es el disparador. Sí. Corregime si estoy muy equivocado. No, de hecho, parte de lo que has dicho es así, digamos. El tema, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Primero, el hecho particular de esta partícula viral pasa porque es una partícula viral nueva, como puede suceder con partículas virales que mutan y adquieren características antigénicas nuevas, con lo cual el organismo humano, que cuenta con una inmunidad que es capaz de reconocer, ya sea en forma directa o en forma cruzada, con otras partículas virales que ya el organismo ya ha estado expuesto, tendrá la capacidad para bloquear, por decirlo así, el desarrollo de una enfermedad y que la persona incluso pase como completamente asintomática, diríamos, porque no Claro.
el sistema inmune ya directamente lo frena la infección y ya está. Eso puede ser por inmunidad directa o por inmunidad cruzada. Esta inmunidad puede ser adquirida a través de los planes de vacunación, o bien puede ser por inmunidad natural que se desarrolla por el contacto natural de las partículas virales. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con las partículas virales nuevas? O sea, y parto de esta base. No figuran en la biblioteca del organismo. Exactamente. El organismo no tiene el bagaje inmunológico para reconocer la partícula viral y con lo cual se produce como cosas. Y ahí entramos en por qué muere la gente ante una partícula viral nueva, diríamos. En general, un poco lo que estuve viendo de algunos trabajos de autopsias que se han hecho, diríamos, en Alemania y en algunos en el norte de Italia, han demostrado que la mayor parte de las muertes que se han producido, que valga la aclaración, por decirlo así, son producidas en personas ancianas, en personas que pertenecen a un grupo etario avanzado o que tienen muchas enfermedades asociadas. ¿Me explico? Hipertensión, diabetes, cáncer, digamos. La mayor parte de las muertes se produjeron en este grupo de pacientes. Y lo que las autopsias revelaron es que en realidad las personas murieron, según lo que están informados por estudios anatomopatológicos que podemos considerar que es el gol estándar del diagnóstico, diríamos, ¿no? Que es, o sea, el patólogo tiene el tejido bajo el microscopio y tiene la capacidad de decir con absoluta precisión de qué ha muerto fisiopatológicamente una persona, ¿no? Okay. Y los estudios han demostrado, los estudios de las autopsias han demostrado que la mayor parte de los pacientes que han fallecido aparentemente informados por o con COVID, eso no queda del todo claro, es que murieron por la evolución natural de esas enfermedades que tenían de base y que fueron activadas procesos inflamatorios que desencadenaron, es por así decir, personas que ya están enfermas previamente, están paradas en la cornisa y un empujón hace que los mecanismos fisiológicos que lo mantienen vivo se desequilibran y la persona avanza hacia la muerte, o por insuficiencia respiratoria, o por insuficiencia cardíaca, o por una embolia pulmonar masiva, por decirlo así, o no, que es una de las cosas que se han comentado. Pero entonces, la mayor parte de las personas han muerto por esta vía. Que cuando nos encontramos con partículas virales nuevas, este fenómeno fisiológico puede estar incluso incrementado. La pregunta es, ¿por qué? O sea, con lo cual queda, de alguna manera, hay una respuesta hipotética bastante aceptable de que la gente murió en el contexto de un cuadro viral nuevo que lo llevó a fenómenos inflamatorios que le produjeron la muerte, por decirlo así. Desencadenaron otras enfermedades que tenían asociadas y la persona muere en los contextos, en los contextos clínicos que ya conocemos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué muere gente joven? Eso, diríamos, es una pregunta que es pertinente y que no estaría dentro del marco que vos habías explicado, diríamos, sino la gente joven muere aparentemente por causas que no están del todo claras, pero que podrían haber, por decirlo así, una especie de hiperreactividad inmunológica a una partícula que no conoce. ¿Me explico? Entonces, sí. El virus no se identifica, no está dentro del bagaje, entonces parecería ser como que hay personas que ya no se sabe si son por causas genéticas o cuál es la causa, no está claro cuál es la causa, pero sí se sabe que se produce como una respuesta inmune masiva. Y lo que mata al paciente no es la infección viral, sino la respuesta inmunológica que tuvo. Y por eso muere la gente joven. ¿Me explico? Porque por un estado aparente de hiperreactividad inmunológica. ¿Vale? Y existen otro grupo de pacientes que mueren por complicaciones vinculadas a un descenso de las defensas que produciría, en vez de una hiperreactividad inmunológica, se produciría una depresión inmunológica y aparecen las bacterias sobreagregando la infección y produciendo una neumonía que puede ser bacteriana, que en este caso sería como una complicación, por así decir, bacteriana, de ese estado de inmunodepresión. Y hay un cuarto grupo que mueren por la misma, no hacen una neumonía bacteriana,
sino hacen lo que se llama una neumonitis viral. O sea, mueren porque el mismo virus adquiere la capacidad de producir una neumonía que no es bacteriana, sino es viral. En definitiva, Ese cuarto grupo no lo conocía. claro, exactamente. Hay neumonitis que son virales, entonces los pacientes se pueden morir si se da esa situación clínica, por decirlo así. Pero en definitiva, a lo que voy, Claudio, es que es muy difícil determinar la causa de la muerte. Requiere, diríamos, quizás, como te decía recién, el tema de las autopsias, que no se han hecho masivamente. O sea, los estudios serológicos incluso están en duda, a ver hasta qué punto realmente esto es una herramienta que ha permitido determinar cuál ha sido la causa de la muerte de las personas. Y ahora, que se no sabe si muere con COVID o por COVID, por decirlo claro, así. claro. O sea, justamente, y teniendo en cuenta toda esa inmensa duda que podemos tener respecto de cuál es el destino real del virus o de la enfermedad, estamos realmente frente a algo que podemos definir como una inmensa pandemia justificada a partir de un virus, o estamos ante una sobreexposición a la información, con lo cual cuando todos miramos, a ver, digo, todos los años muere gente por neumonía, mayormente lo que yo recuerdo en mi entorno, particularmente en mi entorno. Yo tengo una familia de 22 tíos, 11 por el lado de mi viejo, 11 por el lado de mi madre. La mitad de ellos fallecieron con un cuadro como cuadro final, una neumonía, pero que venía derivada de otra situación. Mi viejo entró con Alzheimer, terminó con un desencadenamiento de cosas que a los 2 años termina su vida en una neumonía. Pero simplemente él ya estaba postrado, estaba en las últimas, y la neumonía fue el caso final, ¿ok? Es así. Digo, ese es el punto. Digo, la mayor parte de las muertes que se dan en las personas mayores tiene que ver con una neumonía, pero es por el decaimiento general de la persona, que ya está postrada, que ya está en sus últimas fuerzas, y es donde aprovecha todo el paquete bacterial para hacer una fiesta, particularmente en los pulmones, que es el sector que más expuesto se encuentra. Ahora, digo, si nosotros hacemos foco cada uno de los años que han pasado en diferentes enfermedades, podemos encontrar también estos picos que podríamos definir como que han sido pandemias o no. Mi pregunta particularmente es, y te la hago a vos como profesional del tema, ¿estamos ante una enfermedad que realmente haya diferido, que haya mostrado una virulencia muy por encima de lo que se ve todos los años a partir de enfermedades infecciosas de distinta índole, y que generalmente se lleva, digo, si no estamos contabilizando los muertos que se van por el resto de las enfermedades, y si estamos contabilizando únicamente los que se van por COVID, creo que estamos contabilizando un montón de muertos más por COVID, pero que han muerto por otras cosas también. Digo, el foco lo estamos poniendo equivocadamente, me parece, perdón. ¿A vos qué me podés confirmar o refutar de esto? Y es un poco lo que te comentaba recién. Desde mi punto de vista, te quiero aclarar que yo no soy experto en epidemiología y soy experto en virología. Sí he hecho neumología durante muchos años, me he dedicado a lo que son las enfermedades infecciosas y me ha tocado, pulmonares, ¿no? Y me ha tocado asistir a muchos pacientes. Yo he visto morir a mucha gente joven por neumonías asociadas a las neumonías de la comunidad o neumonías virales, en el contexto de picos de influenza. Esto yo lo he visto, o sea, esto no me lo han contado, te quiero decir, esto lo he vivido yo como profesional médico, diríamos, ¿no? Es algo que ocurre y que no es nada extraño. Y sobre todo he visto morir gente adulta, de grupos etarios avanzados, diríamos, con enfermedades asociadas, que mueren de neumonía. O sea, esto lo he visto yo, esto no es necesario que me lo cuenten. La cuestión está... aparecen dos cuestiones que a mí me parece que son importantes aclarar. Por un lado, tratar de definir de qué está muriendo la gente. Yo no sé si se están haciendo los esfuerzos necesarios, ni por lo menos se están tomando las medidas que podamos decir estén basados en una evidencia fáctica, en un hecho concreto
que a nosotros nos permita sacar una conclusión. O sea, a mí me parece que hay un vacío en este momento de algún trabajo, salvo, como te decía, esta cuestión de estos médicos que han estado insistiendo en el tema de las autopsias, y que eso sí es un hecho, eso es un hecho concreto, ¿me explico? Que puede determinar este punto en particular, ¿no es cierto? Entonces, por un lado es el tema de definir de qué se está muriendo la gente. Y no hay una evidencia científica que esté claramente demostrando este punto, pudiendo para sacar una conclusión que nos lleva al segundo punto, que es, diríamos, desde dónde se están tomando las medidas de mitigación, de medidas de control, la cuarentena y todas las cuestiones, basados en qué hecho. Por un lado, entonces, es el tema de saber, diríamos, de qué se está muriendo la gente, porque eso realmente a nosotros, diríamos, como al Ministerio de Salud, por decirlo así, a los encargados de tomar las decisiones de las políticas sanitarias que siguen, diríamos, que se van a implementar, diríamos, en una población, este dato es muy importante, porque si podemos identificar grupos de riesgo, causas de muerte, mecanismos de transmisión de la enfermedad, todas las variables epidemiológicas que permiten sacar las conclusiones necesarias para tomar las medidas políticas sanitarias que definan el intento de esto de controlar la infección, por decirlo así, ¿no es cierto? Este primer punto no está del todo claro. Si bien hay información que va apareciendo y que cada vez hay más evidencia epidemiológica, por ejemplo, de los grupos de riesgo. Con lo cual, podrían empezar a aparecer políticas para mitigar la pandemia, diríamos, con algún grado de algún hecho fáctico concreto que nos permita decir que estamos tomando una conducta en función de alguna evidencia que nos dice que es correcta la medida que estamos tomando. Y te doy un ejemplo para que lo entiendas. La población de mayor riesgo, la gente que más se murió, es la gente que estaba en geriátricos, en hospicios. ¿Y por qué se murió la gente que estaba en hospicios? A mí me costó entender por qué la gente, digamos, cuando sabíamos de entrada que los hospicios debían estar cerrados y escudados, porque era la población de mayor riesgo que iba a existir, por toda la cuestión vinculada a la edad y vinculada a las enfermedades asociadas. Parece ser que Estados Unidos, el caso de Estados Unidos, y creo que sucedió en Italia también, gran parte de los pacientes COVID se dirigieron hacia los centros geriátricos. Y por eso se produjo la diseminación tan masiva de enfermedad en estos grupos. Eso concretamente te está demostrando de que se tomó mal una decisión sanitaria porque había un grupo de riesgo que quedó directamente vinculado a la... Directamente expuesto. Directamente expuesto. Y a la inversa, ahora habrá que explicar por qué, por ejemplo, se han cerrado las escuelas. Porque no existe ninguna evidencia epidemiológica, ninguna, que justifique ese plan dentro del plan de mitigación que implementan los gobiernos, no solo en Argentina, en España también. ¿Por qué? Porque está demostrado que no solo es una población que no se muere vinculada al virus, sino que además es una población que desarrolla rápidamente defensas y que además... Y que puede, en todo caso, generar... a los adultos. Además, claro. esto es increíble. Se está demostrando, por trabajos que se van comunicando, que hay posibilidad de contagiar a un adulto. Las personas por debajo de 65 años han tenido una tasa de letalidad insignificante. O sea, no hay ninguna razón para que las personas dejen de trabajar, por ejemplo. No hay ninguna razón. O sea, yo digo, si va tan a contrapelo del sentido común y de lo que muchos expertos en todas partes del mundo vienen denunciando estas cuestiones. Te estoy hablando no de expertos conspiranoicos, te estoy hablando de gente del más alto nivel científico que vos tenés dentro de los estándares, diríamos, de lo que es por los cargos que ocupan y por todos los trabajos que han ido presentando. Gente de absoluta relevancia en todas partes del mundo y que aclaran esta cuestión. O sea, no había ninguna razón para realizar un plan de escudamiento a los niños y a las personas por debajo de 65 años que tienen capacidad productiva y que son los que mantienen la economía de un país. De las naciones. No hay ninguna evidencia científica
que pueda justificar la medida que se tomó. O sea, Te escucho, te escucho, te escucho. No te escucho más. Si hay algo que nos caracteriza, Rodolfo, es que somos testarudos y que vamos a seguir intentando que la entrevista salga completa. Creo que hemos llegado hasta donde se cortó a completar un punto. Lo estamos entendiendo bien. Me gustaría acá ir a lo que es el título que le habíamos puesto justamente a esta entrevista, que es Inmunidad de rebaño o rebaño de ovejas. Digo, como me acabas de mencionar vos, eh, y sin ir al lado conspiranoico ni nada por el estilo, pero acá hay un desmanejo evidente de lo que son los cánones científicos usuales, lo que generalmente se hace ante la aparición de una enfermedad de este tipo. Digamos que, bueno, podría haber estado asusado por el temor de que a los chinos se les escapa algo y no sé por dónde pudo haber arrancado todo esto, pero claramente la Organización Mundial de la Salud no ha tenido su más brillante actuación desde, calculo yo, desde su aparición en el mundo científico, y esto no ha sido en ningún momento algo bueno siquiera. Eh, ¿Qué conclusiones estás encontrando vos hoy en el ambiente, y te estoy perdiendo de vuelta? Debería haberte dejado hablar más y preguntar menos, porque nuevamente te estoy perdiendo. Vos no te preocupes que todo esto se edita y finalmente va a quedar como una cosa muy bonita. Hermoso va a quedar, no te preocupes. Así que hacé de cuenta que entendiste cuál era mi pregunta y vamos directamente a tu respuesta, porque si no gastamos el tiempo en mí al cohete. sí, el motivo, mira, el motivo del título que surgió como una ironía, diríamos, un poco acerca de lo que está sucediendo, te lo voy a poder explicar mejor desde este lugar, diríamos. Una de las cosas que a mí más me preocupaba era qué podía decirle yo a la gente. Digamos, ¿qué podía hacer yo en esta situación para contribuir a los pacientes y a la gente, digamos? Y una de las cosas que es lo que de alguna manera quiero transmitir en este espacio, diríamos, ¿no? Yo creo que a la gente se le ha infundido muchísimo miedo, Claudio. Mucho, mucho. Y yo pienso que el miedo tiene dos consecuencias fundamentales. Uno, que hace que la gente sea fácil de controlar. Pero aparte, el miedo te baja las defensas. Y en realidad, entre otras cosas. Mi intención, a través de este espacio, a través del espacio que generas en este lugar, es transmitir esta cuestión, por lo menos desde mi punto de vista, ¿vale? Que es que la gente no tenga tanto miedo, que la gente escuche a los expertos que cada gobierno tiene, pero que escuche también a otros expertos, porque no son los únicos expertos que están hablando y que están trayendo luz, diríamos. Y sobre todo, que cada uno, desde su sano juicio, piense por sí mismo. No se deje manejar por la información. Que seleccione la información. Está bien ver, escuchar los medios e ir escuchando las distintas opiniones que van apareciendo. Pero no prendamos la televisión todos los días para ver cuántos muertos aparecen en el listado de los gobiernos, porque eso no sirve para nada, no contribuye nada al bienestar de la persona ni al bienestar de la sociedad. Entonces, creo que lo más importante, y es lo que quiero transmitir, pensemos por nosotros mismos, desarrollemos el espíritu crítico, el pensamiento crítico. Si este experto está opinando una cuestión, yo puedo elegir otros expertos también para escuchar, no son los únicos. Y fíjate lo que sucede, que cuando uno le pregunta, por ejemplo, ¿de dónde salen las recomendaciones que el gobierno español está dando? No me pueden a veces mencionar ni siquiera un experto, porque parecen ser más medidas políticas que medidas sanitarias. Y parecen venir más desde la esfera política que desde la esfera sanitaria. Te lo digo porque realmente yo encuentro muchos más expertos que están, por así decir, fuera del plato, que están diciendo otra cosa, que los expertos que están hablando y sosteniendo
estas medidas de mitigación que se han implementado. Yo tomo en sí mi responsabilidad como individuo de elegir a quién escucho, Bien. qué pienso y qué decido de mi vida y por la vida de mis hijos, y de mi familia, de todo mi entorno, de mis propios pacientes. Entonces, eso es lo que quería transmitir en este espacio. No nos dejemos influenciar por el miedo. No dejemos que esto nos lleve a tomar decisiones que no vienen de nuestro propio criterio, de nuestra propia convicción, diríamos, ¿no? Porque aunque no seamos expertos, podemos escuchar a un montón de gente que está diciendo un montón de cosas y que no tienen nada que ver con la versión oficial. Digo, quizás un poco este gran aluvión de información donde constantemente nos están diciendo han habido 5.000 nuevos casos, han habido 200 nuevos casos, han habido 400 nuevos muertos, que es el número que encabeza todos los portales, todos los medios gráficos, los canales de televisión, todos los días. Mantenerte constantemente en la idea de que estamos en una situación catastrófica, estamos ante la posibilidad de que vos mismo te mueras o que cualquier persona se muera, sí, bienvenido sea, o sea, lo sabemos, todo el mundo va a morir tarde o temprano, pero ese infundarnos miedo, no sé si tiene que ver necesariamente con una cuestión de tratar de que la gente se cuide o de mantenerla doblegada, no sé si es la palabra esa, si es doblegado o simplemente más fácilmente manejable, quizás sea la forma de decirlo. La Uno no pregunta se... es, Sí, la pregunta es, ¿manejable para qué? Y ahí claro, voy. Y claro. esta es la pregunta del millón. Y esta es una opinión. Y quiero aclararte que no está basado en ningún dato científico ni nada. Pero lo que sí me queda claro es que si las medidas de confinamiento se mantienen así como se están planteando, no vamos a alcanzar nunca la inmunidad de rebaño. Y te explico a quién, y yo me pregunto, ¿a quién le interesa que no alcancemos a desarrollar Claro, la inmunidad de rebaño? La claro, pregunta se contesta por sí misma. claro, A los laboratorios que pretenden implementar vacunación. Porque una vez que está claro. desarrollada la inmunidad de rebaño, No hace falta la vacuna. está la vacuna. Entonces, a mí no me parece que los expertos que sugieren estas medidas sean expertos que estén realmente atendiendo las necesidades que tiene una población, porque desde ningún punto de vista fáctico, basado en ninguna evidencia científica, estas medidas que se han tomado son las correctas, desde ningún punto de vista. Y lo que sí queda claro es que abren la posibilidad a que se produzca una segunda oleada de COVID o hasta una tercera oleada de COVID que podemos tener el año que viene, ¿me explico? En tanto y en cuanto la misma comunidad que es inmunocompetente no desarrolle la inmunidad necesaria para frenar la pandemia. Entonces, Te hago una sí, última pregunta, Rodolfo, y aprovechando los últimos 10 minutos que nos quedan, este, me gustaría que aclares específicamente a qué nos referimos, a qué te referís con inmunidad de rebaño. ¿Existe la inmunidad de rebaño? Porque en algún momento, inclusive acá, los científicos del gobierno intentaron menospreciar esa terminología, trataron de decir que la inmunidad de rebaño no es algo que realmente exista o que se pueda generar. Contanos como profesional qué es, si existe, cómo se forma y qué función tiene la inmunidad de rebaño. la inmunidad de rebaño es un cálculo matemático, que se hace un modelo biomatemático que se emplea y que está demostrado que tiene utilidad y que es aplicable, diríamos, para estimar cuál es el porcentaje de la población que es necesario que haya estado expuesta al virus y haya desarrollado la inmunidad necesaria para poder frenar la transmisión de la enfermedad, para que la enfermedad no llegue, por decir así, a la población de riesgo. Ok, Ese cálculo lo calculan los especialistas. Hay especialistas en estos temas, en estos temas biomatemáticos, por decirlo de alguna manera, y se calcula estratificando, hay varias variables que se toman, como es la estratificación por el nivel de contacto que tengan los individuos, se toman la tasa de infectividad que tienen las partículas virales, entre otras variables. Lo importante de esto
es que la primera cifra que apareció es que en relación con el coronavirus se estimaba que era necesario el 60% de la población infectada para desarrollar la inmunidad de rebaño. Este cálculo fue revisto por expertos ingleses y por expertos suecos que demostraron que la tasa en realidad calculada era mucho más baja, o sea que se necesita mucho menos población infectada, por así decir, para generar esa inmunidad de rebaño por la alta tasa de transmisibilidad que tiene el coronavirus. Porque el coronavirus es extremadamente transmisible. Entonces no necesitas demasiada población infectada para que ya se genere la barrera inmunológica natural de la sociedad, de la población humana, diríamos, para detener al virus. Esas tasas se llegaron a calcular a nivel del 43, 40%, o sea, casi 20 puntos por debajo de lo que se estimaba en un inicio. Entonces, fíjate vos que los países, como el caso de Japón, el caso de Suecia, el caso de Uruguay, fíjate cómo han manejado brillantemente la crisis y lo han hecho perfectamente. Y es lo más probable es que estos países, que han sido los más moderados en esto de plantear planes de mitigación que sean razonables, como proteger a los geriátricos, como te decía, son los que en un futuro muy cercano, diríamos, veremos los resultados, claramente. ¿Y qué va a pasar con los países que han exagerado la cuarentena? ¿Me explico? Aparte del daño, no hablemos del daño económico, el daño social, la trama social que se rompe por el miedo que se genera con esta cuestión, esto de andar con las máscaras, que tampoco está demostrado completamente si realmente defiende o no. Entonces, nada, yo creo que es cuestión de que estamos asistiendo a un fenómeno que es único. Yo nunca en mi vida viví una situación así. Cualquier intento de comparar esto con la gripe del 2018 es traída de los pelos porque tampoco está basado en ninguna... No podemos comparar los dos hechos. No los podemos comparar. Pero aún así, esta es la primera vez que veo una cosa así y creo que vamos a figurar en los libros de historia de la medicina. Sí, evidentemente. Bueno, querido hermano, querido amigo, correntino, querido Rodolfo, te ha mandado un gran abrazo por acá, Alberto. Dale otro de mi parte. Vale. Ha sido un inmenso placer contar contigo. Nuevamente pido disculpas por el retraso en el inicio de esto. Fue absolutamente culpa mía. El Alzheimer creo que tiene algo que ver con todo esto, no importa. Bueno, ya veremos. No sé si sigo adelante con las entrevistas. Seguramente me están dando un puntillazo en el mejor de los lugares. Y bueno, pero mientras tanto... Muy feliz de haber contado contigo, Rodolfo. Muchísimas gracias. Saludá a todos los que te conocen de acá, de este lado del globo terráqueo. Y seguramente vamos a estar nuevamente. Sí. No. Bueno, que mando un saludo grande. No sé, diríamos, estoy muy contento de haber podido participar de este evento, digamos. Muy alineado con tu pensamiento, el de Alberto, el de con seguridad la gente que te viene siguiendo. Creo que el libre pensamiento, el empoderamiento del individuo, de su propio poder y de su propia toma de decisiones, creo que es por ahí, Claudio. No miedo, libertad y tomas de decisiones basadas en hechos fácticos, por decirlo así, ¿no? Es lo que... Gracias. Le cuento a la gente que estamos frente a un libertario que se ha reconocido como tal hace muy poco tiempo, pero que en este momento es uno de los, digo yo, los miembros más fieles del Club de la Libertad. Muchas gracias, Rodolfo. Nos estamos viendo dentro de poco y vamos a hacer otra entrada porque como profesional de tu especialidad y desde aquella parte del mundo vamos a estar seguramente en contacto nuevamente. Rodolfo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Chao, amigo.